Comienza el mes patrio y con él se lucen las banderas azul y blanco en casas y vehículos. Para colmo, comienza la eliminatoria al Mundial 2026 y la selección nacional inicia el camino a la ansiada clasificación. Ojalá les vaya fantástico. Mientras tanto, permítasenos hacer una breve reflexión sobre el nacionalismo y el patriotismo. Aunque podrían ser sinónimos, distinguimos entre ambos términos, porque para los fusionistas conservadores hay algunas diferencias no menores. El nacionalismo es un sentimiento y a la vez una doctrina política. Como sentimiento es simplón, muchas veces beligerante o violento, justo como el que con frecuencia vemos en partidos de fútbol. Es pasajero y sobre todo vaciado de acciones constructivas por la patria. Como doctrina política es una ideología asociada al intervencionismo y al proteccionismo, dañinos ambos para la patria. El patriotismo, en cambio, es un sentimiento natural de amor a la patria, espontáneo como el amor a la madre. Es un sentimiento derivado del conocimiento y del discernimiento de la realidad, la cultura y la historia. El patriotismo es consciente de la identidad de nación, sobre todo es responsable al impulsar al sujeto a acciones constructivas por la patria. Cantar el himno nacional, conocer los símbolos patrios y la historia de Guatemala, o ver jugar a la selección nacional, ciertamente son eventos que erizan la piel. Pero ¿hasta dónde son gestos de ese nacionalismo vacío e irresponsable? ¿No deberíamos ser patriotas responsables y emprender acciones constructivas y sostenidas para cambiar la realidad nacional, cada vez más golpeada por la violencia, la pobreza, el desorden, la injusticia y la ignorancia? Saludos liberales clásicos, es un gusto estar nuevamente en compañía de todos ustedes. Como siempre es un placer encontrarnos en este espacio auténticamente liberal clásico. Me imagino uno de los pocos que existen en YouTube después del canal oficial del Foro Liberal de América Latina. Pues en este espacio los fusionistas venimos semana a semana trayéndote los temas verdaderamente importantes y muy contentos de haber arrancado septiembre con un sentimiento patriótico, no nacionalista. Como habrán escuchado en la introducción de este video, recomendamos la lectura del más reciente artículo de nuestro secretario general Jorge Chapas, disponible ya en su sitio web oficial y también en el sitio web del Partido Fusionista. Vayan a leérselo porque, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Al guatemalteco lo inunda ese sentimiento nacionalista y queremos cambiarlo por un sentimiento patriota y un sentimiento verdaderamente proactivo en clave de gobierno limitado y de mercados libres. Así que invitadísimos a que se queden con nosotros hasta el final de este video. Como siempre es un gusto que me acompañe Jorge Chapas, secretario general del Partido Fusionista. Jorge, qué gusto saludarlo. Hola Gabriel, qué gusto saludarte también desde estos micrófonos y como siempre es un honor compartir con nuestros interlocutores, nuestros espectadores fusionistas en las redes sociales. Desde ya los invitamos a que nos dejen sus likes, sus comentarios y que nos apoyen difundiendo este video para llegar a más simpatizantes, a más liberales clásicos que son quienes disfrutan de este video. A los estatistas les da comezón escucharnos, Jorge, porque decimos la verdad y cosas que los incomodan. Y mire, recibimos septiembre con un regalito por parte del Ejecutivo, un nuevo proyecto presupuestario, más de 163,000 millones de quetzales, impresionante. No se cansan los estatistas de quitarnos la libertad, quitarnos los recursos y bueno, hoy por hoy con un proyecto presupuestario que de verdad es impresionante, ¿no? Exorbitante definitivamente, Gabriel, y por eso nosotros en el marco de nuestra campaña Gobierno a la Sombra, que es pues básicamente una campaña mediática que el proyecto fusionista ha lanzado desde el año 2024, que es el año en el que comienza el gobierno del arevalismo 2.0, pues bien, venimos haciendo juicio crítico, seguimiento y sobre todo contrapropuesta, que es básicamente lo que no se encuentra en ningún otro canal o en ningún otro medio de comunicación. En la mayoría de medios de comunicación, pues lo que vas a observar es análisis y eventualmente, pues bien, ya hay algunos potenciales candidatos a la presidencia o
posiblemente candidatos políticos en alguno de los cargos públicos que empiezan a hacerse presentes en las redes sociales, pero pues lamentablemente no hay ninguno que tenga una propuesta como la nuestra, las 5 reformas, una propuesta de transición de sistema y no solamente de cambio de gobernantes de turno. En ese sentido, nuestra campaña de gobierno a la sombra pues intenta hacerle ver a nuestros espectadores, simpatizantes y amigos del proyecto fusionista, pues cuáles son los verdaderos problemas y las reales y definitivas soluciones, ¿no? El tema de un presupuesto irracional, que es lo que ha presentado el presidente Bernardo Arévalo con auxilio de su ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, pues a nosotros los fusionistas no nos sorprende ni un pelín, ¿sí? No nos sorprende para nada. Y además, podemos hacer una proyección, digamos, no un pronóstico del tipo bola de cristal, pero la proyección es que para el 2027 probablemente también sea mayor a los 163 mil millones de quetzales. Grábese o guárdese este video y pues bien, confírmelo, dentro de más o menos un año estarán lanzando un presupuesto mucho mayor al del año 2026. Así es la mentalidad estatista, así es claro, nosotros lo sabíamos desde antes que asumieran el poder y lo venimos diciendo en esta función que hacemos y que nadie más hace, Gabriel, que es la de hacer un gobierno a la sombra, es decir, ejercer la oposición verdadera a la sombra, en este caso desde afuera del poder, porque lamentablemente no tenemos, pues digamos, esos espacios oficiales, por así decirlo, para hacer una contención eficaz, una oposición eficaz y por sobre todo, pues impulsar nuestras reformas desde el poder, que sería pues básicamente el Congreso de la República, y de ahí nuestros 2 o 3 videos anteriores donde hemos pues invitado a nuestros simpatizantes a apoyar el proyecto fusionista. Pero entrando ya más en materia, ¿no? Porque supongo que digamos este presupuesto lleva a la gente a pensar nuevamente de pronto y pensarán, bueno, ojalá que se invierta principalmente en educación y salud. Es claro. La mentalidad mayoritaria de los guatemaltecos, lamentablemente. Nosotros decimos que es un presupuesto irracional, es un presupuesto que es conforme a un sistema de gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, Gabriel y amigos, y por tanto, bueno, la mentalidad estatista pues siempre va a querer recaudar más, ¿verdad?, para redistribuir la riqueza de manera coercitiva, fuerza y atributo o facultad que le dan las leyes que se aprueban en el Congreso y que pues, son parte de todo nuestro ordenamiento jurídico. Desde ese punto de vista, nosotros pues, ¿qué podemos decir más que lo de siempre, ¿no? Nosotros proponemos un sistema de gobierno limitado a sus únicas y naturales funciones, que son únicamente 3, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, nada más. Esas son las únicas 3 funciones propias y naturales de los gobiernos, tanto gobiernos nacionales como gobiernos departamentales y municipales. Ya vemos ahora el decreto que aprobaron ayer, sí, en cuanto a la administración de los fondos por parte de los consejos de desarrollo. Hay todo un lío ahí que a nosotros nos parece marginal, porque la verdad es de que no se aborda el tema de fondo, que es en qué se gastan los recursos, las contribuciones, los impuestos, sino que pues básicamente es quién lo administra, y la verdad es de que pues bueno, sí, la corrupción en ese mecanismo es inminente, pero es inminente siempre que existan gobiernos extralimitados en sus atribuciones, poderes y recursos, Gabriel. Entonces, pues nosotros el primer análisis y la primera conclusión a la que necesitamos hacerle llegar la reflexión a nuestros espectadores es que este presupuesto es conforme a un sistema estatista.
y los fusionistas apostamos más bien por un sistema de capitalismo liberal, democrático y conservador en el que existan únicamente 7 ministerios dentro del organismo ejecutivo. Y bueno, pues esa empieza a ser nuestra propuesta, porque de cara a la existencia de un organismo ejecutivo prácticamente recortado a la mitad, y en el marco de nuestra propuesta de un impuesto único, universal y uniforme, recaudado por los municipios en sus tesorerías municipales y trasladada una porción a los gobiernos departamentales, que también deberían de tener ciertas autonomías legales, funcionales, fiscales, y otra parte trasladada a los gobiernos nacionales, pues todo el esquema cambia completamente, ¿no? Empezando porque se reducen al mínimo las posibilidades de corromper y corromperse. Así que bueno, con eso quiero empezar, Gabriel, y tengo por acá algunos números, pero quisiera pues que vayamos analizándolo poco a poco. Totalmente en sintonía con lo que hablábamos el día lunes, Nery Rosales, secretario de Organización Nacional, y un servidor a través de un modesto live en TikTok. Ahora estamos en TikTok también los lunes haciendo lives, porque decíamos, hoy la mentalidad del guatemalteco es criticar el cuánto, ¿no? Debiésemos de criticar el cómo y el para qué. El cómo se financian estos presupuestos deficitarios, exorbitantes, y el para qué, a qué van distribuidos estos recursos que a usted, estimado guatemalteco, le sacan de sus bolsillos forzadamente a través de la fuerza del Estado, legitimada obviamente por todas esas leyes malas. ¿Hacia qué van esos recursos, no? Bueno, el cómo, a través de impuestos inmorales, Jorge, una buena decena de impuestos injustos, inmorales, que atentan contra la igualdad contributiva de la sociedad y que, bueno, básicamente pues saquean los bolsillos de los guatemaltecos. Así se financian los presupuestos. En palabras de muchos estatistas, ¿no? El presupuesto público es la principal herramienta de política pública. Ellos reconocen que es necesario obtener recursos a través de estos impuestos. Cada vez son más impuestos los que nos cobran, y sin contar el impuesto no legislado, la inflación, ¿no? Correcto. Y bueno, lo redistribuyen a través de funciones para las cuales el gobierno no está facultado, Jorge. ¿Cuáles son los rubros que más, más toman de estos recursos? Educación, atención médica. Y ojo, porque el presidente Arévalo decía antes que el 40% se iba en corrupción, el 40% de los presupuestos. Ahora dice que el 40% va a tener un enfoque social, ¿no? Cuando los estatistas dicen eso es porque van a redistribuir la riqueza en funciones que no le son competentes a los gobiernos. Y de esa cuenta nosotros lanzamos la iniciativa de presentarle a los guatemaltecos las instituciones reales y legítimas que debiesen de existir o que existirían en un eventual gobierno fusionista. Usted mencionaba 7 ministerios, ¿no? 7 ministerios, correcto, Gabriel. Y bueno, solo quiero hacer alguna observación. Por ejemplo, en este nuevo presupuesto, a mí lo que me sorprende sobremanera es la reducción significativa en el presupuesto del Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda. O sea, con lo bonitas que hemos de tener las carreteras. Cuando vemos realmente el estado tan calamitoso de las carreteras, puertos, aeropuertos, de verdad, esto es una burla, ¿no? A mí me parece que es una burla a los guatemaltecos el hecho de reducir significativamente el presupuesto a la cartera de obra pública, ¿verdad? Cuando de verdad que uno esperaría que al menos haya cierto mantenimiento de carreteras para que no se coarte la libertad de locomoción, pero no sé, tal parece que estos gobiernos, Gabriel, lo que intentan es justamente eso, de alguna manera limitar la locomoción de los guatemaltecos para tener un mayor control de nosotros, ¿no? Eso lo dejo ahí para que usted lo reflexione. Yo no esperaría que haya una mente tan perversa como esa, pero bueno, los estatistas, los socialistas como el presidente Bernardo Arévalo, pues de pronto podrían pensar así, y si no ellos, posiblemente sus asesores. Ahora bien, el presupuesto es de más de 163,000 millones, 163 más 9 ceros. Es una cifra que para el común de los guatemaltecos es inimaginable, es difícil imaginar 163,000 millones. Y pues bien, yo quiero hacer énfasis en cuanto al tema de la deuda pública, Ariel, porque
hay una deuda pública oficial que supuestamente tiene un peso de más o menos el 25% sobre el PIB, el Producto Interno Bruto. Sin embargo, como bien nos alertan economistas como Dani Fernández y Olaf Dirkmaat, en realidad existe algo que ellos llaman una deuda fuera de balance, que es pues básicamente la deuda que tiene el Estado, el gobierno, con el ICS y con el Banguat, que son dos rubros muy, pero muy importantes. Hasta recientemente, o sea, hasta el año 2024, el gobierno tiene una deuda al ICS de más de 73,000 millones. Ojo que este modelo coercitivo de reparto, que es el modelo bajo el cual funciona el sistema de jubilaciones y pensiones, dio origen justamente con la presidencia del padre, del señor padre del presidente Arévalo, ¿no? El presidente Juan José Arévalo Bermejo, sí. En el año de 1945 y demás. Ahora, hubo algún tiempo, entiendo, en el que el gobierno pagó y cotizó como empleador lo que corresponde a los empleados del Estado. Sin embargo, en la mayoría de estos últimos 75 años, pues el gobierno no ha cotizado lo que le corresponde como empleador. Así que observe usted, principalmente empresario mediano, pequeño, grande, que cotiza como empleador, vea usted cómo el gobierno nos obliga a hacer algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Entonces, hay una deuda de más de 73,000 millones de quetzales y al Banguat una deuda de más de 30,000 millones de quetzales. O sea, la deuda por ambas instituciones ronda los 103,000 millones de quetzales. Esa deuda, pues actualmente no se contabiliza en la deuda pública oficial. Si se llegase a contabilizar la deuda fuera de balance, como le llama Dirkmaat y Fernández, podríamos estar hablando de un 41.3% de deuda pública total sobre el PIB, más del 40%, lo cual ya coloca a Guatemala pues en una cifra bastante importante, ¿no? O sea, ya prácticamente 100 quetzales, de cada 100 quetzales que producimos los guatemaltecos, 40 ya los tenemos comprometidos. Digamos que ya deberían de ir al pago de la deuda. Sin embargo, Gabriel, fíjate que estos dos economistas hace algunos años hicieron notar que relacionar la deuda pública con el PIB es un error. Es un error que no parece racional ni sensato. Por cierto, lo acaba de... Adrián Díaz Marro acaba de hacer un video interesante con respecto a ese tema. Justo, acaba de hacer un video muy interesante analizando precisamente la deuda de China, que por cierto, en comparación con la de los Estados Unidos, pues bueno, no es tan diferente, digamos, ¿no? Estados Unidos es el país más endeudado del planeta, pero en el caso de Guatemala lo que ellos dicen es que la deuda pública total debería de cotejarse con los ingresos fiscales y no necesariamente con el Producto Interno Bruto, que es pues básicamente la cesta de bienes y servicios que producimos los guatemaltecos y que es pues básicamente el equivalente a lo que podríamos llamar la riqueza que producimos. Ahora, ellos dicen debiésemos de cotejarlo sobre los ingresos fiscales, porque se supone que de allí debiésemos de estar pagando la deuda. Por supuesto, de la deuda pocos hablan. De hecho, en el presupuesto creo que hay servicios de deuda, o sea, lo que se pagan básicamente son intereses. Ahora bien, la deuda de Guatemala real, cuando se coteja con los ingresos fiscales, asciende al 228% del gasto, pues digamos, de los ingresos fiscales totales al año 2024. O sea, 228%. Eso equivale a que esos 333,000 millones de quetzales que actualmente tenemos como deuda pública total, si el gobierno no hiciera nada,
absolutamente nada, terminaríamos de pagar esa deuda en 3,2 años. O sea, si el gobierno no gastase en nada y todo lo que recaudara lo destináramos a pagar la deuda, que por cierto sería algo obviamente impensable porque dejaría el país de funcionar, digamos, en lo más básico, pero digo, una familia, una empresa, cuando se ve frente a una situación como esta, pues evidentemente tiene que hacer arreglos drásticos para que pueda pagar la deuda, ¿no? Imagínate, llevaría más de 3 años pagar la deuda si el gobierno no hiciera absolutamente nada, no gastara en absolutamente nada, cosa impensable. Nada más es como para imaginar el sacrificio que tendríamos que hacer. ¿Eso qué implica? Y aquí el dato de nuestro colega y amigo Héctor Muñoz. Dados estos números así muy a grosso modo, cada guatemalteco que nace, cada bebé que nace en Guatemala, nace ya con una deuda de 18,099 quetzales con 15 centavos. Ese es el dato que... Y como dice, ¿no? Aquella frase, debí tirar más datos, ¿no? 18,099 quetzales con 15 centavos es la deuda con la cual nace un bebé que nace hoy ya en Guatemala. Y esto es lamentable, Gabriel, porque la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Y me temo que las generaciones futuras pues se van a enfrentar, digo, si no hacemos una transición al capitalismo liberal, si no logramos llegar los fusionistas al ejercicio del poder e impulsamos un cambio de sistema, pues las próximas generaciones van a tener que pagar muchísimos impuestos, Gabriel, y bueno, van a tener que seguir cavando una tumba que en el día menos esperado pues llega y de verdad que hace colapsar y genera estos fenómenos como el de la Gran Depresión, ¿no? Del crack de 1929 o quiebran los países como pues estuvieron al borde los famosos PIGS, ¿no? Los países como Grecia, España, Portugal, que estaban justamente por quebrar hace algunos años. Así que la situación, esto no suele decirse en nuestros medios de comunicación y los fusionistas pues tenemos la responsabilidad de decirlo y de proponerles. Realmente un gobierno fusionista pues tendería a priorizar el pago de la deuda pública, porque definitivamente que a nosotros sí nos preocupan las futuras generaciones, sí, y no como a los estatistas del arevalismo 2.0 que lo que hacen es endeudarnos más y endeudarnos más, y obviamente invisibilizar la verdadera deuda pública que tenemos los guatemaltecos. Jorge, en México se dice que los niños cuando nacen vienen con torta bajo el brazo, en Guatemala vienen con deuda bajo el brazo y la verdad es que es alarmante. Si usted, estimado guatemalteco, quiere de verdad legarle un mejor futuro a sus hijos, a sus nietos, apoye la transición al capitalismo liberal, apoye un eventual gobierno fusionista que, como decía Jorge, priorizará el pago de esta deuda, de esto de lo que no te hablan los estatistas, de esto que oculta Bernardo Arévalo en esas conferencias que, por cierto, me llamaba la atención, la dio el día domingo, en la noche, no sé si hubo un anuncio oficial, pero yo la vi cuando ya estaba lanzándose, ¿no? ¿Quién los domingos está sintonizando los canales oficiales? Tal vez los políticos profesionales como nosotros sí, pero para el más común de los mortales ni enterado. Y ni enterado mucho menos de estas cifras tan alarmantes, Jorge, que como bien decía, son para preocuparse en tanto y en cuanto los gobiernos sigan siendo de corte socialista, estatista, pues esto no va a escapar de la lógica aun y cuando venga un eventual gobierno de supuesta derecha, ¿no? Porque la derecha incompleta en Guatemala ha hecho exactamente lo mismo. Nadie ha advertido este tema y en la historia del país se dice que el único que ha pagado la deuda pública del país y ha saneado las deudas ha sido el presidente Jorge Ubico. Ojalá, a lo mejor algún día podamos decir los fusionistas, nosotros también saldamos la deuda de este país. Pero para ello necesitamos ponerle límites al gobierno y devolver una serie de atribuciones, poderes y sobre todo recursos a los ciudadanos. Y eso en un eventual gobierno fusionista, Jorge, pues repercutiría en que algunas esferas como la atención médica, la educación, como el sistema de jubilaciones, el deporte,
pues bien, se han trasladado hacia las esferas privadas, hacia la iniciativa privada. A mí no me cansaré de decir que quiénes son la iniciativa privada. Ustedes, estimados ciudadanos, ustedes que no tienen pensamientos de entrar al gobierno, a hacer gobierno, ustedes quieren hacer plata. El guatemalteco quiere hacer plata. Bueno, debemos de darle las condiciones de país y eso pues es oficialmente darle seguridad, justicia, obras públicas de infraestructura, mantener los ministerios necesarios para que haya contención eficaz al crimen, para que haya buenas rutas, obras de infraestructura. Da vergüenza, Jorge, los caminos que inauguran los estatistas de tierra. Pero ya tienen por lo menos un caminito. ¿Por qué no soñar en grande y hablar de grandes carreteras, grandes caminos, buenos drenajes, buenos puertos, aeropuertos? Bueno, en fin, son anhelos que tenemos nosotros, son anhelos que tiene la sociedad guatemalteca, pero para convertirlos en realidades es necesario el apoyo de la gente. Así es, Gabriel, y entonces pues justamente la contrapropuesta al trabajo de gobierno a la sombra que hacemos los fusionistas desde este modesto canal, pues es la de la transición al capitalismo liberal, ¿no? Y eso pues implicaría limitar los gobiernos a sus funciones propias y naturales, que ya mencionabas tú, mencionaba yo, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física, nada más. ¿Qué implica eso? Bueno, implica poner en marcha 3 políticas públicas, que son las 3 políticas públicas de la derecha liberal clásica: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Nótese que las 3 políticas antagónicas o de la izquierda son, pues básicamente, estatizar o nacionalizar, sobreregular y cerrar los mercados a la competencia. Estas son las 3 políticas públicas en disputa, ¿sí? Lamentablemente no se hablan de estas políticas públicas, sino que se prefieren hablar de temas como, por ejemplo, bueno, digamos, se viene el partido de la Cele, ¿no? Este jueves, y como digo en mi artículo de hoy, ojalá le vaya fantástico, yo quiero que gane, desde luego, pero lamentablemente, como el gobierno está metido en la esfera privada del deporte, pues bueno, la selección y el fútbol nacional y estos eventos internacionales terminan siendo un escaparate, terminan siendo una distracción enorme, terminan siendo una herramienta de política pública, porque se distrae a los guatemaltecos de lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, no podemos hablar de estas políticas públicas porque fenómenos como la histeria anticorrupción, la judicialización de la política o el lawfare, por ejemplo, todo el ataque sistemático que se ha lanzado desde el Ministerio Público a los partidos, voy a llamarle a los partidos del oficialismo, tanto Semilla como Raíces. Semilla, que ya está cancelado, figura en la cual nosotros no creemos, y Raíces, que de pronto ni siquiera ve la vida porque ya le andan torpedeando ahí el partido a Samuel Pérez. Al igual que torpedea nuestro partido, el Partido Fusionista, que por nosotros, bueno, nosotros con todo gusto y con todo el anhelo quisiéramos estar en las papeletas, pero sencillamente la ley electoral y contra los partidos políticos nos lo evita, ¿no? Lo impide prácticamente. Ahora, estas 3 políticas públicas de derecha y las 3 de izquierda son las que debemos de entrar en ese debate. Y en ese sentido, pues nosotros proponemos cerrar 7 ministerios, ¿no? Cerrar 7 ministerios y pues básicamente devolver 7 ministerios a sus agentes y operadores naturales, ¿no? Los 7 ministerios que dejaríamos en pie son los siguientes, y antes de iniciar con esto, pues invitados a ir a nuestro blog fusionista, blog jorgechapas.org. Ahí tenemos un artículo un poco más en detalle de cuáles son los 7 ministerios. Pero en todo caso, el Ministerio de Gobernación, un Ministerio de Justicia que no existe actualmente. Que actualmente no existe, pero que creemos debe existir porque es básicamente la rama ejecutiva del Poder Judicial, ¿sí?
y que básicamente asiste administrativamente la ejecución de todo lo que tiene que ver con el organismo judicial. Un Ministerio de Obras Públicas, tal cual, así, acotado, obras públicas, no infraestructura, comunicaciones y vivienda, no, obras públicas, dentro de lo cual consideraríamos tener, por ejemplo, el tema de agua o de aguas y el tema de energía, ¿no? Y obviamente el tema de telecomunicaciones, pero el tema energético es fundamental y pues básicamente eso se concibe como obras públicas. Ahí tenemos los tres primeros ministerios que son, digamos, el corazón, ¿no? Perdón, me falta uno, y el Ministerio de la Defensa. Claro. O sea, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa constituyen la rama de seguridad. Seguridad a lo interno y seguridad a lo externo. Después el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas. Ahí tenemos los 4 ministerios que redundan en las 3 funciones propias y naturales de los gobiernos. Luego tenemos 3 ministerios que son accesorios, digamos, e importantes. Número 1, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con cómo nuestro país se vende hacia afuera, las relaciones internacionales que establece. Número 5. Número 6, el Ministerio de Finanzas Públicas, sí, o la Hacienda Pública, que es como se le llamaba antes. Ese sería el ministerio número 6. Y finalmente, siéntese bien, porque bueno, esto le puede causar alguna sorpresa. Nosotros proponemos la existencia de un Ministerio de Ayuda Social, ¿sí? Que es básicamente algo como el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros le llamaríamos ayuda social, precisamente porque es el ministerio que administraría los vouchers, bonos o cupones en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones que nosotros proponemos en las 3 reformas sociales. La reforma número 3 en educación, la reforma número 4 en atención médica y la reforma número 5 en jubilaciones y pensiones. Ahí proponemos 3 series de vouchers y creemos que un ministerio de ayuda social debiese de centralizar esta función de esa ayuda social temporal y administrar pues la entrega de los vouchers a las personas más pobres y solo mientras lo sean. Así que pues bien, si a nosotros se nos dijese, miren, hay que cerrar el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros diríamos que no, al menos, digamos, de una manera estratégica, incluso temporal, no porque nos va a servir, digamos, esa plataforma para hacer entrega de los vouchers, bonos o cupones en los 3 grandes servicios públicos hoy estatizados: educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Ahí los 7 ministerios, Gabriel. Entonces, pues bien, básicamente nosotros proponemos cerrar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esos son los 7 ministerios que nosotros proponemos cerrar. Ahora, claro, cerrar implica necesariamente derogar las leyes que les dan vida, las leyes ordinarias, y derogar o suprimir los artículos constitucionales que les dan vida. Esta es una propuesta completamente disruptiva que nadie tiene y que nadie se atrevería a hacer, pero que nosotros los fusionistas la hacemos convencidos de que es la solución real y definitiva a este gasto irracional que nos presenta cada gobierno estatista que pasa, independientemente si es de izquierda dura, izquierda blanda o de mala derecha, que en el mejor de los casos, pero siempre los presupuestos han ido siempre al alza, Gabriel. Y fíjate que la tendencia al alza no estaría del todo loco si entendemos que cada vez hay más población y si eventualmente bajo un sistema de gobierno limitado se paga un único impuesto y bueno, por supuesto, si hay mayor consumo, pues habrá posiblemente una mayor recaudación. Pero en este contexto de gobierno ilimitado, pues básicamente vemos a
a una entidad de recolección o recaudación de impuestos, pues que básicamente asedia a los guatemaltecos, especialmente las clases medias, para que pues básicamente paguen impuestos injustos, irracionales, antieconómicos, y entonces estamos sumidos en un problema muy pero muy serio, y lo que hacemos aquí es tratar de desenredar la maraña, ¿no? Y hacerle ver a los guatemaltecos pues la solución real y definitiva. Y para lograr ver esa solución real y definitiva, convertida en una realidad tangible para la mayoría de guatemaltecos de bien, la invitación es a que nos apoyes, estimado guatemalteco. Venimos semana a semana con una serie de narrativas y en las últimas hemos traído una muy importante. Danos tu ayuda para entrar al Congreso de la República. Derogar todas estas leyes malas que le dan vida a esos ministerios que hoy succionan plata de tus bolsillos, pues bien, requiere que haya un partido político liberal clásico en el Congreso que dé paso a esa derogación y a la aplicación de esas reformas auténticamente liberales que el país necesita. De esa cuenta, una vez más, esta semana te pedimos tu ayuda. Por ahí nos dicen, bueno, ¿qué diferencia habría si les damos la ayuda? Una muy tangible. No van a tener a los mismos politiqueros gobernando el país, van a tener a una clase política de élite dispuesta a hacer los cambios reales y verdaderos que este país necesita. El país está agonizando y anhela un remedio como el de fusionista. El problema es que para lograrlo necesitamos de tu concurso. Así que si no activas, si no nos apoyas, no solo con likes, no hablo de comentarios ni de compartir, hablo de acción política concreta, formándote, infoeducándote, visitando nuestro sitio web, difundiendo nuestro contenido, haciendo tus donaciones puntualmente, apoyándonos con la divulgación de nuestro material escrito, no solo con los videos, invita a la gente a leer. Pues bien, no lo vamos a lograr, necesitamos de tu concurso y para ello invitamos puntualmente a que te puedas preafiliar, integrarte a nuestras células de formación política, participar de nuestros diplomados y en un caso, pues en unas futuras elecciones eventualmente apoyarnos con el voto. Necesitamos tu apoyo, estimado guatemalteco, de lo contrario vamos a seguir endeudados y bueno, con esta sociedad tan golpeada, Jorge. Así es, Gabriel, la ilusión, el anhelo, como tú bien le llamaste al principio, de tener un gobierno limitado a unas funciones que son propias y naturales y no ponerlo a hacer algo que no puede y por tanto no debe, pues bien, es por ahora impensable, porque la vasta mayoría de guatemaltecos sigue pensando en un gobierno que se ocupa de todo, digamos. Y entonces pues seguimos sumidos en el caos. Hay que observar la violencia que hoy prevalece en las ciudades, en las cabeceras departamentales, en las fronteras, el estado tan nefasto de las obras de infraestructura pública, los altos grados de impunidad y de injusticia que hay. Entonces, pues bien, solucionar eso pues requiere de cambios radicales. No debemos seguir poniendo curitas al paciente que acaba de entrar con 8 o 9 balazos en el cuerpo. No podemos ponernos a limarle las uñas a ese paciente. Ese paciente está pues ya haciendo metástasis y para detenerlo tenemos que hacer pues un proceso pues regenerador completo desde la raíz, y por eso es que nosotros pues somos un proyecto radical, somos un proyecto ambicioso, somos un proyecto congruente y completo. Y bueno, pues lamentablemente una vasta mayoría de guatemaltecos pues busca que hayan soluciones rápidas, fáciles, ¿verdad? Y para ayer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentamos decir lo que no las hay. O sea, la solución es difícil, es muy, pero muy difícil y es de mediano largo plazo y debe ser ambiciosa, debe ser completa, no debe ser una reformita por allá, otra por allá 3 o 4 años después. No, tiene que ser pues una solución y una transición completa al capitalismo liberal, conservador y democrático. Así que, Gabriel, pues yo quiero quedarme con eso, no sin antes invitar a nuestros espectadores a que se vayan a nuestros blogs, fusionista.gt, jorgechapas.org. Allí hay un artículo que encontrarán, se titula así, Los 7 ministerios, y pues bien, ahí está la propuesta. Esa es nuestra contrapropuesta en el marco de nuestra
campaña de gobierno a la sombra. Linkeado va a estar ese artículo en esta descripción de nuestro video y bueno, invitamos a ir a leer, estimado guatemalteco, la lectura no te hace daño. Invitado también a leerte la más reciente obra del profesor Alberto Mansuetti, nuestro mentor político, Las derechas malas. ¿Por qué la izquierda manda? ¿Por qué el presidente Arévalo tiene la facultad de pedir 163,000 millones de quetzales? Porque no hay derecha que lo detenga. Así que apóyanos para hacer esa derecha que le ponga un alto a los gobiernos y que te devuelva a ti poderes, libertades y recursos. Seguimos avanzando, Jorge, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.